aquí anda un poco de coaliciones que uno no ve que los une. A uno los une el odio a Petro y a otros están diciendo que la defensa a ultranza de Petro. Yo me sorprendo cuando aquí dicen que no, que vamos a dar bala y balín para todo el mundo. Eso realmente es una salida facilista que ya se aplicó en el pasado y no funciona. De que había que modificar obviamente la manera en que se daba el aseguramiento y la prestación del servicio a través de las CPS. Recuperar las capacidades de la fuerza pública, sobre todo en cómo se combate la criminalidad hoy, cómo se hacen las guerras. Yo voy a implementar como presidente un plan integral y gratuito de transporte escolar en todo lado. Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente para mejorar la seguridad hay que tomar medidas de choque, pero no necesariamente tienen que ser bombardeos. La Colombia puede darse la oportunidad de alimentar al mundo. Y allí tenemos que avanzar con más crédito, con más apoyo al campesino, con tecnificación, con innovación tecnológica. Colombia puede crecer mucho en un sector que no le ha puesto mucha atención. Colombia es un país forestal, porque Colombia tiene la posibilidad de recuperar extensas áreas que han sido degradadas por minería con bosque plantado, bosque nativo, por ejemplo el Chocó, y eso le generaría muchas posibilidades. Pero esas posibilidades no las podemos aprovechar si no mejoramos las condiciones de seguridad, que ya lo hablamos, porque son coaliciones que se están organizando, no se han podido organizar. Es decir, yo le decía a mi gente, miren eso que está pasando allá. Si no se han puesto de acuerdo en quién puede ser su candidato, ¿ustedes creen que están pensando en los problemas de nosotros? Pues no. Esa es la diferencia que yo tengo con el resto. En Revista Poder el día de hoy nos encontramos con Luis Gilberto Murillo, quien fue gobernador del Chocó, ministro de Ambiente, embajador en Estados Unidos y canciller. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir este espacio y por estar acá y darnos un poco de su conocimiento. No, muchísimas gracias a la revista Poder. Es una buena oportunidad para dialogar sobre el futuro del país y presentarles las características más importantes de nuestro proyecto político y de mi candidatura. Doctora, a nosotros nos gusta iniciar por hablar un poco del perfil de la persona, de quién está detrás del precandidato presidencial. Entonces nos gustaría mucho saber quién es Luis Gilberto Murillo, cómo es su familia, cómo llegó hasta aquí, cómo fueron sus inicios, pues un pequeño resumen de todo lo que ha sido su vida. Bueno, un resumen, yo soy de un pueblo en el Chocó muy pequeño, a orillas del río Condoto, donde se encuentra el río Condoto, el río San Juan, que se llama Andagoya. Tiene más o menos 3.000 habitantes, en el centro de la selva. Y a los 16 años aproximadamente salí de Andagoya porque me gané una beca. Presenté el mejor ICFES del Chocó allá en ese pueblo. Y salí a estudiar ingeniería de minas a Rusia. Allá hice la maestría en ciencias de la ingeniería y una especialización en dragado. Regresé al país. Allá en Rusia me casé con mi esposa, Barno Kajibáev, y nos nació nuestro primer hijo, Julio David. Vinimos a Colombia, trabajé muchos años aquí en temas ambientales, de minería. Después, por la violencia salimos del país, estuve en Estados Unidos mucho tiempo. Allá en Colombia nació nuestro segundo hijo en el Chocó, Luis Junior, y en Estados Unidos nuestro tercer hijo, Timur. Entonces, de cada país que hemos estado, nos nació un hijo. Hay un hijo. Sí, sí, sí. Y eh, tuve la oportunidad de salir adelante, hecho a pulso, como la mayoría de los colombianos y colombianas, estudiando, superando obstáculos, y pude llegar con la preparación a ser gobernador del Chocó. En 2 oportunidades me han elegido en el Chocó, en 2 oportunidades he estado solo un año, me han sacado, pero la lucha ha sido una lucha dura, pero la he dado. En Estados Unidos también llegué a lo más alto, fui a vicepresidente de una organización internacional y trabajé en muchos países, a cargo de muchos países, muy en el Congreso de los Estados Unidos. Regresé al país
En el 2011 fui gobernador, después consejero para el Pacífico del gobierno de Santos y ministro de Ambiente. Allí regresé a la academia, a la Universidad American en Washington y a MIT en Boston. Y después de 2 años fui fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo a la presidencia del 2022. Segunda vuelta apoyé al presidente Petro y me ofreció ser su embajador en Estados Unidos, que entre otras cosas, con un sacrificio enorme de renunciar a la ciudadanía de los Estados Unidos. Eh, y después canciller en un momento muy difícil de la Cancillería. Y ahora estamos ofreciéndole al país la garantía de que cuando llegue a la presidencia, por el recorrido, por la experiencia, por una historia distinta, por representar a los pueblos olvidados del país, eh, vamos a hacer una eh, muy buena gestión como presidente de Colombia. Y creemos que se convierte en un hecho histórico, ¿no? No, no hemos tenido ningún presidente del Chocó elegido popularmente, ni afrodescendiente. El presidente afrodescendiente fue Juan José Nieto, y queremos que el país se reencuentre con su propia historia, ¿no? Doctor, ¿cómo enfrentaría usted a la criminalidad urbana y los grupos armados? En cuanto a seguridad, ¿cuál sería su estrategia? Hay varios niveles de la estrategia. La primera, entender que los fenómenos criminales hoy no se circunscriben solo a un contexto nacional, sino que parten de un contexto ah, regional y un contexto global. Ya está muy interrelacionada las redes criminales. Lo segundo es que la mayoría de la criminalidad en Colombia y las redes criminales han perdido su esencia política y principalmente tienen una lucha por rentas ilícitas. Y para responder a eso, lo primero es, y un contexto global, ya está muy interrelacionada las redes criminales. Lo segundo es que la mayoría de la criminalidad en Colombia y las redes criminales han perdido su esencia política y principalmente tienen una lucha por rentas ilícitas. Y para responder a eso, lo primero es recuperar las capacidades de la fuerza pública, sobre todo en cómo se hacen recuperar las capacidades de la fuerza pública, sobre todo en cómo se combate la criminalidad hoy, cómo se hacen las guerras. Y hay que aplicarle mucha tecnología, de cámaras en el contexto urbano, y recuperar esa capacidad de la fuerza pública es fundamental. Y se requiere mucha inteligencia. Se ha deteriorado la capacidad de inteligencia de la fuerza pública y hay que volver a los niveles que se tenían antes, que eran las mejores en el hemisferio. Y ahí entra, obviamente, en juego la cooperación con los Estados Unidos, la cooperación con Inglaterra, que yo pude manejar cuando fui embajador, muy metido en esos temas, la cooperación judicial, porque obviamente se requiere una justicia ágil. Yo le voy a dar un ejemplo en Buenaventura, que yo he recorrido el país, y yo soy obviamente, mi familia materna es de Buenaventura. Y en Buenaventura realmente la criminalidad se origina mucho en centros de decisión criminal que no están en Buenaventura. Y hay mucho miedo. Entonces, ¿cómo combate usted eso? Pues lo combate obviamente con mucha inteligencia y dando golpes específicos. Lo segundo es la otra seguridad. Yo me sorprendo cuando aquí dicen que no, que vamos a dar bala y balín para todo el mundo. Eso realmente es una salida facilista que ya se aplicó en el pasado y no funciona. Y además me preocupa mucho porque yo vengo de esa Colombia olvidada. Y cada vez que hablan de eso, es mi comunidad la que se encuentra en medio del fuego Claro que es cruzado. afectada. Entonces, y yo sé que ha sido por falta de oportunidad. Yo quisiera que todos los jóvenes, todas las jóvenes de esa Colombia olvidada tuvieran la oportunidad que yo tuve de ganarse una beca, irse a estudiar al exterior, volver y contribuirle al país. Pero eso no es así, inclusive hoy es mucho más difícil. Entonces Muy tenemos que darle complicado. oportunidades a esos jóvenes de educación. Tenemos casi 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. En mi pueblo no tienen oportunidades, que está asediado por el ELN, asediado por el Clan del Golfo. Entonces, darle oportunidad de educación.
Y ahí yo estoy proponiendo algo concreto. Los colegios, universidades comunitarias, que es muy parecido a lo que se utiliza en los Estados Unidos, que se llaman los community colleges, que realmente sirven para poder dar el salto a la universidad. Necesitamos darles oportunidades de empleo, porque no las tiene. Esas zonas tenemos que desarrollarlas. El país se desarrolló del centro a la periferia. Necesitamos ahora que se desarrolle de la periferia al centro. Si no, va a ser muy imposible mejorar las condiciones de seguridad y es reemplazar las economías ilícitas por economías lícitas teniendo control del territorio y autoridad en el territorio del Estado, pero llegando de manera integral. Y por eso hablamos nosotros de esa otra seguridad. Doctor, y en cuanto a economía, ¿cómo haría usted para crecer nuevamente la economía en el país? Inversión. Un país no crece si no hay inversión. Y Colombia tiene que revisarlo muy bien. Colombia tiene enormes oportunidades en varios sectores que no se han explorado mucho. Se ha avanzado. Colombia ha venido creciendo en turismo. Entonces, el turismo tiene un impacto muy importante en las comunidades, pero ese turismo se ha concentrado en ciertas En ciudades. algunas partes, exacto. Hay que realmente, con el mejoramiento de la seguridad, distribuirlo en el país. Este país es enormemente hermoso, con una dotación natural y cultural impresionante. Mire, usted se va, voy a dar el ejemplo de Cali, pero hay otros ejemplos. En Cali usted tiene cerca de 170 escuelas de baile y de arte y de cultura, cerca de 400, no, 4.600 músicos, bailarines, etcétera, y todo un ecosistema. Pero eso casi está en todas las ciudades. Ahí hay una enorme posibilidad de turismo cultural, hay una enorme posibilidad de turismo en la naturaleza. Si usted se va a Caño Cristales, mejora la seguridad, se va a Caño Cristales, el río de los Siete Colores, eso es impresionante, eso no es otra parte del mundo. Entonces tenemos que aprovechar eso, solo para mencionarle el turismo, pero también hay otros sectores. Viene creciendo bien el sector agrícola. Colombia puede darse la oportunidad de alimentar al mundo. Y allí tenemos que avanzar con más crédito, con más apoyo al campesino, con tecnificación, con innovación tecnológica. Colombia puede crecer mucho en un sector que no le ha puesto mucha atención. Colombia es un país forestal. Por ejemplo, en Ecuador, el sector forestal eh, llega a casi el 3, 5% del Producto Interno Bruto. En Colombia no llega al 1%. No estamos Ahí aprovechando. tenemos un enorme potencial, Ujú. no solamente en manejo sostenible y bajo plan de ordenación de bosques naturales, que generaría mucho empleo en comunidades. Guatemala ya lo hace, pero también en bosques plantados, porque Colombia tiene la posibilidad de recuperar extensas áreas que han sido degradadas por minería con bosque plantado, bosque nativo, por ejemplo el Chocó, y eso le generaría muchas posibilidades. Pero esas posibilidades no las podemos aprovechar si no mejoramos las condiciones de seguridad, que ya lo hablamos. Segundo, hay que hacer inversión en infraestructura sostenible y regenerativa. Por ejemplo, la economía de la restauración puede generar muchos empleos. Y lo digo porque la, como hay varias Colombias, hay que tener una sola. Primero hay que conectar al país, porque el país está desconectado, pero conectarlo con vocación. Exacto. Pero la infraestructura que tiene el país envejeció mal y hay que hacer una enorme inversión en modernizarla y adaptarla a cambio climático y eventos extremos del clima. Pero hay unas zonas que no tienen infraestructura, entonces hay que crear nueva infraestructura, o sea, hay que atraer mucha inversión para infraestructura y hay que hacer inversión y comercio justo, porque Colombia tiene mucho para crecer en, endógenamente, o sea, llenando sus mercados internos, pero además tiene mucho para crecer en exportación. Cuando yo fui embajador, logramos incrementar el acceso en la exportación de aguacatejas a los Estados Unidos y por primera vez logramos entrar en el mercado de mango. ¿Y sabe qué nos encontramos? Que el mango solo pudimos solamente lograr que fuera exportación de Palmira porque hay un tema de escala, es decir, no teníamos la escala para la demanda que se tiene de mango de Colombia. Entonces ahí hay desafíos, y eso hablando del sector agrícola. Y un sector que Colombia no ha explorado, y yo soy de ese sector como profesional, es cuál es el papel del desarrollo minero, energético, en el crecimiento económico del país.
y Colombia tiene posibilidades con minerales estratégicos, minerales críticos. Voy a mencionarles solo cobre, esto está lleno de cobre, hay que saber cómo hacerlo. Pero Colombia también tiene que calibrar la transición energética, porque tiene que calibrar los costos sociales, los costos económicos y los costos ambientales de prohibir o no y en qué medida, cuándo la explotación de hidrocarburos. Y hay otro tema que Colombia tiene que avanzar mucho y es en generación de energías limpias. Ahí tiene una enorme posibilidad. En energías limpias, y me tocó como embajador también, había, había una posibilidad de inversión de 5 billones de dólares en ciertas zonas para producir energía eólica, fotovoltaica, etcétera. Pero hay un tema de conexión con el resto del sistema interconectado. Y lo otro que se tenía era obstáculos en el licenciamiento social, comunidades, que las empresas habían podido superar, lo estaban superando. Pero sobre todo los obstáculos en el licenciamiento ambiental. Porque si son proyectos ambientales necesitan digamos, un marco de licenciamiento especial. Eso lo voy a crear como presidente. Yo lo trabajé como embajador, lo propuse como embajador, pero no tuvo el eco ni con el ministro de Minas ni con los que estaban al frente en ese momento. Eso ya se aplicó en otras latitudes. Los proyectos de generación de energía limpia han salido muy rápido porque obviamente son proyectos que contribuyen al ambiente. Yo ahí tengo un paquete grande de economía. Bueno, doctor, y ya hablando un poco sobre salud, ¿usted qué haría con la salud? ¿Mantendría el modelo que está actualmente? ¿Lo modificaría? ¿Qué se plantearía usted como presidente en la salud? Bueno, hay que mejorar el sistema de salud. ¿Qué sucedió en el país? Que fue un esfuerzo importante. El país avanzó en cobertura del seguro de salud, pero no en la prestación del servicio en algunas zonas. Yo vengo de una zona donde la gente tenía el seguro, pero no tenía dónde le prestaran el servicio, porque no había infraestructura de salud. Entonces había que llevarlos en unas avionetas a Medellín. Mucha gente nos moría en ese camino. Y ahí había un desafío, es cómo proveer de servicios de salud a territorios que tienen una característica sobre todo de dispersión como el departamento del Chocó donde yo vengo. Eso hay que trabajarlo y hay que construir sobre lo construido, ¿no? Yo creo que hay experiencias del modelo anterior que pueden servir y hay experiencias del nuevo modelo que también pueden servir, sobre todo la salud preventiva, el tema de que la gente pueda tener acceso eh, a, a las brigadas que se están generando, sobre todo en zonas rurales. Ahí hay elementos que se pueden resaltar. Lo que yo siempre he dicho es que hay que revisar el sistema de tal manera de que haya mucha transparencia, mucha rendición de cuentas y control de la asignación e inversión de los recursos. Porque si usted pregunta por dónde hubiese iniciado como presidente, yo hubiese iniciado ahora precisamente cerrando las llaves de pérdida que tenía el sistema. Segundo, revisando qué funciona y qué no funciona, porque ya era casi, digamos, había acuerdo general de que había que modificar obviamente la manera en que se daba el aseguramiento y la prestación del servicio a través de las CPS. Había que revisar otros aspectos del sistema de salud. Lo que voy a hacer inmediatamente cuando llegue como presidente es garantizar de que lo que funcionaba bien mantenerlo y lo que no realmente revisarlo y ajustarlo. Desde mi experiencia como gobernador en un departamento donde no recibíamos buenos servicios de salud. Sí, señor. Bueno, doctor, y abordar otro tema que es muy importante, que es la educación, como ahorita lo mencionábamos, que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades y precisamente por eso hay muchos jóvenes deciden salir de sus colegios, no estudiar más porque necesitan el dinero, pero Sí, esto mismo también genera que haya mucho trabajo informal. Entonces va muy de la mano. ¿Usted así es. cómo haría como presidente para que los jóvenes puedan seguir estudiando y no se generen tantos empleos informales? Bueno, lo primero es que hay que acercar la educación y la formación a las oportunidades de empleo y las oportunidades de emprendimiento, porque no están alineados. Hoy la educación va por un lado y las oportunidades de empleo y emprendimiento van por otro. Inclusive hay que preparar a nuestra juventud y al país entero a las nuevas formas de empleo, porque es decir, hay una reestructuración de cómo
se trabaja y cómo se produce, que Colombia no puede estar por fuera de eso. Y en ese sentido, el sistema educativo tiene que responder. Hay varios aspectos que hay que trabajar. Uno, y yo lo veo por ciclos. ¿Qué pasa desde que el niño o niña es concebido y el apoyo a las, a las, a las madres, em, em, sobre todo en su desarrollo materno, y cómo ese niño nosotros lo llevamos precisamente hasta que pueda llegar al sistema educativo preescolar y escolar? Entonces allí hay todo un tema de primera infancia que hay que trabajar, que yo creo que se ha descuidado. Porque de esos 5 años depende realmente del futuro de esa persona. Hay que ajustar la prestación del servicio educativo en la educación básica, porque en la educación básica, es decir, la educación básica, la deserción, hay que mantenerlo en el sistema, la deserción se da mucho por varios factores. Uno, el de violencia. Por ejemplo, en algunas zonas de la Colombia olvidada, donde hay fronteras invisibles, muchas madres sacan a sus hijos, familias sacan a sus hijos del colegio para que no pase la frontera invisible porque si no está en riesgo y eso no puede ser. Pero también por el transporte. Yo voy a implementar como presidente un plan integral y gratuito de transporte escolar en todo lado. Yo le voy a colocar el ejemplo de, hay muchas ciudades intermedias donde la gente anda en motocicleta y sus niños llegan totalmente mojaditos cuando llueve a la escuela porque no hay transporte escolar. Eso no puede ser. O tienen que pasar ríos también. Puentes entre montaña y otra, ríos, ¿no? Y hay sistema que ya funciona. Entonces ahí vamos a trabajar en eso. Cuando salen de la básica primaria, usted pierde la mayoría de los jóvenes porque no entran a la educación superior. Unos porque no están preparados, otros porque no tienen los recursos. Y por eso hay que avanzar en la gratuidad de la educación superior, la pública, pero de calidad, pero también en la oferta. Por eso yo estoy pensando en las universidades comunitarias, que son universidades que no le dan a usted educación superior, pero usted sale con un título asociado para que siga en la universidad o pase al mercado laboral, que es distinto al SENA, ¿no? El SENA es una educación evidentemente técnica, a veces llega tecnológica, pero este es más grados que permiten que usted pueda recuperar, nivelar sus conocimientos y entrar con éxito a la universidad. Y en la universidad hay que usar los dos sistemas, tanto el de becas para la excelencia como el de gratuidad para que muchos jóvenes en sus sitios puedan realmente atender la educación superior. Y hay que volver al planteamiento de los dormitorios. Yo creo que eso se ha abandonado, pero yo creo que algunos estudiantes sí requieren de ese apoyo. Y los intercambios. Mire, es que yo lo he visto, si usted empieza con intercambios en básica primaria y a nivel de las universidades comunitarias, los intercambios nacionales, mira, hay gente que vive en Ciudad Bolívar, en Bogotá, pero nunca ha ido a un intercambio a Santa Marta, o no digamos Santa Marta, a Tolú para conocer el mar. No conoce su país. Entonces yo sí creo que hay que hacer esos intercambios. Y los intercambios internacionales basados en el mérito y la excelencia, porque eso le cambia la perspectiva a los jóvenes. Son intercambios cortos, no es que va a estudiar, no, intercambios cortos. Y como presidente voy a promover, lo que voy a es cada visita que haga al exterior, me tengo que traer un paquete de becas. Yo ya lo he hecho, yo me traje un paquete de becas de 27, 30 becas de Arabia Saudita, porque me decía el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, oiga, yo tengo unas becas, pero los colombianos la usan. Entonces nosotros creamos la embajada y el embajador haga el favor y asegúrese que esas 30 becas se logren, pero además de eso que las aumentemos, porque Colombia sí tiene que mandar a sus mejores hijos e hijas a estudiar en todo el mundo para que vuelvan aquí y contribuyan como lo hice yo, porque traen distintas perspectivas. Eso es algo que vamos a hacer en educación superior y que no sea una educación que aquí a veces simplemente se valora las universidades de élite. Y no, yo creo que hay muy buenas universidades que prestan muy buen servicio para aumentar la cobertura. Doctor, ¿qué lo diferencia a usted de los demás candidatos? ¿Cuál es su bandera? La primera diferencia, usted me ve, ¿no? Soy diferente a todos y a todas, pero la mayor diferencia es de dónde vengo. Yo quiero, a nosotros nos cierran las puertas. Y eso es sabido que a la gente de la Colombia olvidada le cierran las puertas. Le cierran las puertas a las mujeres,
a- de todos los estratos sociales, le cierra las puertas a indígenas, campesinos, campesinas, afrodescendientes, a la gente de la provincia. Entonces la única manera de abrir las puertas es cuando la gente puede con su voto abrir las puertas de la Casa de Nariño y traer nuevas historias. Esta es una historia distinta que viene de lo más, digamos, profundo de la región, de la provincia, de un departamento como el Chocó, pero que yo me camino al país, yo veía unos candidatos que decían, no, es que yo acabo de recorrer 100 municipios y he entendido tal cosa. Pues yo vengo recorriendo municipios de hace rato. He recorrido por lo menos más de la mitad de los municipios de Colombia, sobre todo de esa Colombia olvidada que también tenemos en Bogotá. Sí. Y esa es la perspectiva que yo traigo. Y la otra, que me parece muy fundamental, es que podamos superar la polarización y la radicalización. Yo creo que el país no sale adelante con estos niveles de radicalización que tiene, donde usted no ve al adversario político como adversario, sino como un enemigo que lo tiene que borrar, que usted va a ganar es para joder al otro. No, aquí hay que ganar es para construir unidad. Y yo eso es lo que le estoy proponiendo al país, porque ya lo he hecho. Y por eso mi candidatura es independiente, para poder atraer a todos los sectores que realmente quieren construir una nación que sea de iguales, justa, incluyente. Que la gente viva tranquila. Doctor, yo no puedo evitar tenerlo aquí y no preguntarle qué opina usted y cuál es su posición en este momento con todo lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro, con los bombardeos, esto que está afectando tanto a los niños y jóvenes. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar en este caso? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente para mejorar la seguridad hay que tomar medidas de choque, pero no necesariamente tiene que ser bombardeos. Es que mire, yo fui gobernador y ya se hacían los bombardeos, y le hablo con nombre propio porque esto es, por eso le digo, cuando los otros están diciendo que van a hacer, yo ya estuve en esa situación. No había proceso de paz, fue en el 2012, y bombardeaban, porque eso dicen que obligó, pues. Y yo tenía, el comandante de la división sexta, creo que era sexta o séptima, la que cobijaba a Chocó, era un general Hernán Giraldo. Y yo le dije, mire, general, desde que yo sea gobernador, usted a mí me informa cada vez que va a haber una acción de estas. Y ellos seguían un proceso muy establecido, muy buena información de inteligencia. Yo recuerdo que una vez estaba uno de los líderes, de los comandantes de la FARC en un sitio. Y me dice, mire, inteligencia nos dice que ese señor está ahí, pero no vamos a bombardear porque está primero en el área de una pequeña comunidad, ahí hay población civil, no lo podemos hacer. Y hacían algo que se llama el asalto aéreo. Colombia tiene, o tenía, el mejor grupo de asalto aéreo del hemisferio. No lo digo yo como embajador, me lo decían colegas y me lo decía el mismo gobierno de Estados Unidos. Si usted puede hacer asalto aéreo con buena información de inteligencia, usted evita los bombardeos. ¿Qué pasa con los bombardeos? En mi municipio, el reclutamiento forzado es altísimo. Entonces, cada vez que yo escucho un bombardeo y que murieron menores allí, lo que se me viene a la mente es la gente de mi municipio, el medio San Juan. Y digo, pudiera ser cualquiera de los muchachos, muchachas que inclusive yo conozco y que se los han llevado. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger a esos muchachos. ¿Cómo proteger a esos muchachos? Si les da oportunidad, si mejora la seguridad en sus municipios, si trabaja con la comunidad y se gana el corazón de la gente. Pero si los muchachos no tienen oportunidad, algunos inclusive los reclutan forzosamente. Sí. Pero hay otros que cuando no ven otra oportunidad terminan allá. Y nos recordamos cuando hay estos bombardeos, pero no, es que por un lado criticamos los bombardeos y hay que criticarlos, pero por otro lado cuando decimos que hay que poner plata allá para que esos muchachos no los recluten, ahí entonces vemos que no la ponen. Entonces el Congreso tiene otras prioridades y en fin, por eso es que hay que pensar en esa Colombia olvidada. Y ese es el planteamiento que yo haría. Yo creo que hay maneras, mejorando la inteligencia sustancialmente, de evitar al máximo ese tipo de acciones. Y en cuanto a la relación con Estados Unidos y Venezuela, ¿cuál es su posición y qué mejoraría usted como presidente? Con Estados Unidos hay que mejorar la relación. Nosotros, mire, los gobiernos pasan y los pueblos quedan y siguen. La relación con Estados Unidos va más allá del ciclo político, va más allá de los gobiernos. Tiene que ser una relación de Estado a Estado, pero es una relación de la gente. Hay 3 millones de colombianos y colombianas en los Estados Unidos. Y ellos tienen un impacto
Ella es muy importante en Colombia, en turismo, etcétera. Pero mire que de los 12 billones de dólares que entran anualmente a este país por remesas, la mitad proviene de Estados Unidos. Solo para darle un ejemplo. La cooperación en seguridad es fundamental. Cooperación policial, cooperación militar, cooperación judicial, cooperación en inteligencia. Esos bombardeos que hacen es con información de Estados Unidos. Entonces, pero también pudiesen hacer operaciones de asalto aéreo, que somos los mejores en eso, sin bombardeos. Entonces, y eso, no le estoy hablando de que el 30% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, yo lo trabajé como embajador. El 25% de la inversión extranjera directa de Colombia proviene de los Estados Unidos, mejor dicho. Entonces, es importante mantener una buena relación con los Estados Unidos. Esto no es un tema de la personalidad de los presidentes, ni de que si un presidente se siente ofendido y el otro no, porque es mucho lo que está en juego. Entonces yo me ofrecí desde ahora inclusive a mediar, porque yo conozco gente en los Estados Unidos, conozco gente acá, porque no podemos darnos el lujo de que esa relación esté en mal estado. No se tiene que evitar la provocación, hay que desescalar el conflicto con los Estados Unidos, hay que mantener la interlocución por difícil que sea. Yo mantuve la interlocución cuando el gobierno de Biden y no era fácil. El tema de migración no era fácil. El tema de la política de drogas no fue fácil. Pero es que esto, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Entonces hay que mantener esa interlocución y no es un tema de caprichos, ni de un lado ni del otro. En una relación en mal estado perjudica tanto a Colombia como a los Estados Unidos y ganan los malos, los narcos, los que andan en las redes criminales, son los que ganan. Es cierto, doctor. Bueno, y hablando un poco con los otros precandidatos presidenciales que están en este momento, de pronto usted más adelante pensaría en aliarse con alguno, con, digamos, podemos decir Daniel Quintero, Iván Cepeda, o usted sigue por su camino independiente, va a ser candidato presidencial y futuramente presidente de Colombia. Bueno, yo estoy liderando una candidatura independiente porque quiero decir estas cosas que estoy diciendo, porque mi recorrido es un recorrido sui generis, que estamos planteando una alternativa muy distinta al país, una historia muy distinta. Y yo voy directo a la primera vuelta y vamos a ganar. Es decir, porque mire, nosotros en muy corto tiempo hemos logrado superar ya las 800.000 firmas. Necesitamos solo 635.000. Vamos a lograr la meta de tener más de 1 millón de firmas. Y mire lo que yo me he encontrado. Cada paso que doy recorriendo el país es una historia de una persona que me cuenta su historia. Me encontré un joven en Buenaventura que me dijo, mire, lo único que queremos es que en las negociaciones que hay de chotas y espartanos y los chiquillos o todas esas bandas allá, nos tengan en cuenta nosotros como comunidad, porque no nos están teniendo en cuenta. Me encontré un joven en Quibdó que yo lo vi vendiendo paletas y dije, vamos a hacer la compra de paletas, y cuando me dice, no, mire, yo vendo paletas y este es mi emprendimiento, inclusive hágame aquí una propaganda aquí para las redes, claro, porque con esto es que yo me sostengo para estudiar en la universidad. Yo nunca me imaginé que ese joven está en la universidad. Entonces me encuentro esas historias. Pero también cada vez que alguien firma, yo veo que firma por un sueño. Es decir, aquí tenemos que cambiar el país y creen que el país puede ser mejor, creen todavía en la democracia. Y cada vez que veo un rostro, yo veo que ahí hay esperanza, ¿no? La gente dice, ellos firman y me miran y yo hasta, a mí ya me gusta el proceso de la firma porque yo veo que ahí ven como una esperanza, que algo, pues, dice esto, de pronto por aquí cambia el país. Y realmente lo que nosotros estamos recolectando con la firma no son simplemente firmas, estamos recolectando confianza. Y por eso nosotros creemos en nuestro proyecto, estamos muy contentos de cómo vamos en el proyecto y vamos a seguir planteando soluciones, porque creemos que la conversación debe ser en torno a la gente ya está esperando soluciones. Mira, aquí anda un poco de coaliciones que uno no ve que los une. A uno los une el odio a Petro y a otros están diciendo que la defensa ultranza de Petro. No, pues no es así tampoco. La gente lo que quiere es soluciones. Además, son discusiones muy de Bogotá, ¿no? Claro, no que la coalición y el bolígrafo. La gente en las regiones ya no quiere que aquí en Bogotá los del poder con su bolígrafo sean los que digan quién va a ser presidente o no. La gente ya dice, mire,
nosotros vamos a decidir quién es el que entra a esa casa de Nariño y nosotros le apostamos a eso, porque son coaliciones que se están organizando, bueno, no se han podido organizar. Es decir, yo le decía a mi gente, miren eso que está pasando allá. Si no se han puesto de acuerdo en quién puede ser su candidato, ¿ustedes creen que están pensando en los problemas de nosotros? Pues no. Esa es la diferencia que yo tengo con el resto. Doctor, para finalizar nuestra entrevista, nosotros tenemos una pregunta basados en el nombre de nuestra revista, que es Revista Poder. ¿Cuál cree usted que es su poder? Mi poder es realmente mi historia, porque yo me echo a pulso, he superado obstáculos, demostré que sí es posible lograr los sueños. Yo quiero que cada colombiano y colombiana tenga la oportunidad de vivir tranquilo, en paz y realizar sus sueños, como yo lo logré aún en medio de las dificultades. Y eso es lo que quiero. Yo quiero que el colombiano sea un colombiano universal, de mundo, que realmente le contribuya a su país. Mire este país, la ubicación de este país, los recursos que tiene, la gente que tiene es para que sea, como me dijo a mí, Wang Yi es el ministro de Relaciones Exteriores de China y estábamos hablando de Venezuela y me dijo, yo veo a Colombia y quisiera que Colombia fuera siempre una fuente de estabilidad y de tranquilidad para el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Revista Poder. A todas las personas que nos están viendo en este momento, nos encontramos con Luis Gilberto Murillo, precandidato presidencial. Nos compartió el día de hoy sus ideas y lo que quiere hacer como presidente de Colombia. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por su espacio y por su conocimiento. Muchas gracias, Xiomara. Aquí volveré. Muchas gracias.